Muy buenos días. Mi nombre es Joaquín Restrepo. Soy docente de lengua castellana y lectores competentes en el Colegio Gimnasio El Renuevo en Facatativá, Cundinamarca. En la sesión de hoy vamos a tratar el tema de la ficción histórica en la literatura. Para ello nos plantearemos los siguientes propósitos. El primero será reconocer la función de los macrooperadores y operadores de la competencia valorativa. Y asimismo, vamos a identificar las características de la literatura histórica en los textos dados a leer a los estudiantes. Esta clase está diseñada para estudiantes de grado séptimo. Bien, entonces, la motivación con la que vamos a comenzar esta sesión será presentando estas tres imágenes a los estudiantes con la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas imágenes consideras apropiadas para escribir una novela o cuento basada en hechos que hayan afectado a un gran sector de la sociedad? Entonces acá, como vemos, tenemos en primer lugar la imagen de Pablo Escobar junto a sus hipopótamos, la batalla del puente de Boyacá y, una más moderna, los integrantes de BTS. Entonces, debemos llevar a la reflexión a los estudiantes cuál de estas imágenes se presta para narrar una novela ambientada en hechos históricos que hayan generado gran afectación o hayan repercutido de gran manera en la sociedad. Seguimos entonces aclarando a los estudiantes estos términos que van a ser muy importantes para lo que vamos a realizar en clase a la hora de leer los textos que tienen que ver con el tema de la novela histórica. En primer lugar, concordar. Concordar es identificar qué ideas del texto están de acuerdo entre sí y cómo se conectan. ¿Sí? Concordar es entender literalmente de qué trata el texto. ¿Sí? Es la operación principal, primordial en el modelo de lector óptimo. Asimismo, tenemos después relevar, que consiste en distinguir cuál es la idea más importante entre todas para responder a una pregunta. Acá lo tenemos más detallado. Resulta que concordar y relevar hacen parte de lo que llamamos en el modelo de lector óptimo una competencia valorativa. Y la macrooperación de concordar comprende al mismo tiempo estos operadores. Primero, búsqueda de información, buscar la concordancia temática en el texto, asimismo la concordancia de estructura y la concordancia de propósitos. Por su lado, también relevar consiste en contrastar las preguntas de lectura con los párrafos, subrayar y organizar las oraciones relevadas. Entonces, relevar consiste en identificar esos puntos clave de la lectura que me van a permitir sacar las ideas principales. Bien, entonces le vamos a dar a los estudiantes este texto que es de una estructura de pensamiento conceptual, porque nos va a permitir entender qué es la novela histórica y cuáles son sus características. Dice, la novela histórica se caracteriza por recrear hechos y personas reales determinantes para una época, por ejemplo, las guerras de Napoleón que enmarcan la trama de Los Miserables. Ahora bien, aunque en las novelas históricas aparezcan personajes históricos reconocidos de cada época, es frecuente que el protagonista de la historia sea alguien común y corriente que representa sectores marginados de la sociedad, criadas, obreros, campesinos e incluso delincuentes y mendigos. Por ejemplo, en Los Miserables de Víctor Hugo, las guerras de Napoleón son esenciales para entender la historia y la relación entre los personajes. Miren que aquí, al mismo tiempo, hemos relevado algunas oraciones o frases que consideramos importantes. Claro está que primero deberíamos llevar a los estudiantes a una reflexión o a que hagan el ejercicio de concordar, entender qué dice cada párrafo, ¿sí? Cómo se ensamblan esos párrafos para hablarnos del tema principal. Y ahí podríamos entonces preguntar qué es la novela histórica, qué características comprende
y asimismo pedirle a los estudiantes que hagan ese ejercicio de sacar las ideas principales, es decir, ya estaríamos concordando y relevando en este momento. Luego vamos con otro texto en el que vamos a hablar un poco de los subgéneros que comprende la novela histórica y vamos a hablar sobre todo de lo que es la diferencia entre una novela histórica propiamente dicha y la historia novelada. Parecen términos sinónimos, pero la verdad es que tienen una diferencia. Sí son términos afines, pero no son exactamente lo mismo. Acá, por ejemplo, nos dice en el segundo párrafo, otro género muy similar a la novela histórica es la historia novelada. Sin embargo, se diferencian porque la segunda toma elementos de la literatura para narrar hechos reales. En cambio, la novela histórica casi siempre cuenta un relato de ficción ambientado en un periodo real. En otras palabras, mientras que la novela o ficción histórica se vale o aprovecha un determinado periodo histórico o determinados personajes históricos para insertar invenciones, para insertar ficciones, para inventar situaciones. La historia novelada, en cambio, es un relato basado puramente en hechos reales, o eso se supone al menos, pero contado con un lenguaje literario. ¿Sí? Es leer la crónica de un hecho real, pero con un lenguaje ameno como si estuviéramos leyendo una novela, lo cual no quiere decir que haya invención por parte del narrador. Para el ejercicio vamos a usar estos dos textos. Vamos a darle a los estudiantes este texto que se llama Historias detrás de la historia de Colombia de Eduardo Lemaitre y este otro texto es un cuento titulado La peste de Marcel Schott. No hay que confundirlo con La peste de Albert Camus. Bueno, entonces acá vamos a modelar los propósitos de lectura. Vamos a determinar tema y argumento que maneja cada uno de estos relatos que le vamos a entregar a los estudiantes y vamos a relevar aspectos que hacen que uno de los textos sea considerado novela histórica, en tanto el otro sea una historia novelada. Entonces acá tenemos el texto de Eduardo Lemaitre, que se titula Novelita de aventuras. Como el tiempo apremia, vamos a resumirlo. Este texto nos narra acerca de la esposa de Rafael Núñez, el presidente Rafael Núñez, que, digamos, le juega una cierta broma a uno de sus allegados políticos que parecía no ser muy leal a la causa conservadora. Y entonces ella lo manda con una carta que termina metiéndole un poquito en problemas, ¿sí? Pero al mismo tiempo este personaje es muy sagaz y al final cuando se reencuentra con la esposa de Rafael Núñez, le da una respuesta que a esta mujer la deja un poco plop. Bueno, en todo caso, la idea es acá que el estudiante determine si acá se está encontrando con una ficción histórica o con una historia novelada. Por otro lado, tenemos acá el cuento de la peste de Marcel Schott, que ya lo adelantamos también porque el tiempo apremia. Esta es una ficción histórica. No podríamos llamarlo novela histórica porque es muy cortico, pero pues sí es una ficción histórica, en todo caso un cuento histórico. ¿Por qué? Porque se aprovecha de este marco de la peste negra para contarnos la historia de Bonacorso de Neri, que puede que sea un personaje histórico también, pero lo cierto es que el narrador inserta muchos hechos ficticios, ¿sí? Entonces eso lo convierte en una ficción histórica. Entonces las preguntas para relevar serían, ¿cuáles de las frases u oraciones te permiten determinar que el texto sea novela histórica o historia novelada? ¿En qué época y espacio geográfico se enmarca cada relato? Esto quizá debería ir antes, ¿no? Esto debería pertenecer más bien a la macrooperación de concordar.
Y por último, ¿qué conclusiones sacas a partir de la lectura de estos subgéneros de la ficción histórica? Sí, entonces aquí la idea es que el estudiante saque sus conclusiones de al haber leído una historia novelada y una ficción histórica. ¿Qué conclusiones saca al respecto? Que él mismo escriba em, qué características le parece que tiene una novela histórica y qué características tiene una historia novelada. Eso sería todo. Les agradezco mucho la atención y espero que haya quedado claro el tema. Mi nombre es Joaquín Restrepo del Gimnasio El Renuevo.